Empezó con una mentira tan casual, tan común que casi se me escapó. Voy a cenar con mis primos, dijo, echándose el pelo hacia atrás y lanzándome esa suave media sonrisa que yo solía creer que significaba felicidad. Nada de dulzura, nada de sospecha, simplemente simple, sincera. Pero esa noche ya estaba en la mesa con sus primos. Iba a medio bocado de filete a la pimienta cuando su prima ella preguntó, «¿Dónde está Alina esta noche?» Levanté la vista a media pierna, con el tenedor suspendido en el aire como si pesara 45 kilos. «Pensé que estaba con ustedes», dije despacio. «¿Prueba?» 3 caras confundidas me devolvieron la mirada. Ella, Theo y James, su trío favorito, su coartada. Un silencio invadió la mesa, largo y prolongado, de esos que te oprimen el pecho como agua que sube. Dijo que estaba con nosotros. Theo preguntó, frunciendo el ceño. Y eso fue todo. Ese fue el momento. Sentí un frío intenso en el pecho. El vino en mi mano de repente supo metálico. No discutí. No entré en pánico. Simplemente saqué mi teléfono, lo puse boca abajo sobre la mesa, le di 2 golpecitos y activé la grabadora de voz. Ni siquiera sabía por qué le di a grabar. Quizás fue instinto. Quizás necesitaba una prueba de que no todo estaba en mi cabeza, de que no estaba volviendo a darle vueltas a las cosas como en los últimos meses. Porque desde hacía un tiempo, las cosas se habían sentido raras. Reuniones hasta tarde, pantallas bloqueadas, como se estremecía cuando entraba en la habitación demasiado silenciosamente. Pero yo había estado poniendo excusas por ella. Eso es lo que hace el amor cuando está desesperado por no perder. Explica el dolor. Los dejé hablar. Al principio, solo charlas casuales sobre cómo no la habían visto desde la barbacoa del mes pasado. Lo distante que había estado en el chat familiar. Como no le devolvió las últimas llamadas a ella. Probablemente solo está estresada por el trabajo. Murmuré. Aunque incluso mientras lo decía, no pude mirarlos a los ojos. Theo se inclinó hacia mí en voz baja. «¿Estás bien, tío? Te ves pálido». Quería mentir. Quería decir que estaba cansado, hambriento o resfriado. Pero en lugar de eso, dije, «Puedo preguntarte algo y necesito que seas sincero». Todos asintieron. ¿Alguna vez Alina ha dicho algo sobre mí? ¿De nosotros? ¿De nuestros problemas? Cosas con las que no está contenta. Hubo una vacilación. Ese momento en el que la gente sopesa la verdad frente a la amabilidad. Ella se quebró primero. Mencionó que últimamente estaban distanciados. Theo la siguió. Dijo, «Has estado trabajando mucho, que llegas tarde a casa, que se siente un poco sola». Nunca me lo dijo, dije con una voz tan suave que apenas la reconocí. El filete en mi plato seguía intacto, cuajando bajo las luces del restaurante. James se removió en su asiento. También dijo, «Has estado distraído, que ya no la sientes como una prioridad». No me puse a la defensiva porque era cierto. Había estado distraído. Mi empresa se estaba fusionando. Había estado trabajando jornadas de 12 horas. Y sí, dejé de hacer las pequeñas cosas. Notas en la nevera, café sorpresa, abrazarla un poco más por la mañana, pero nunca dejé de quererla. «Necesito salir», dije, guardando el teléfono en el bolsillo. La grabadora seguía funcionando. El corazón me latía con fuerza, pero tenía las manos firmes. Salí a la acera, con el aire fresco golpeándome la cara como una bofetada. Me quedé allí mirando el cielo nocturno, escuchando el zumbido de la ciudad, preguntándome si estaba a punto de arruinarlo todo si por fin lo veía todo con claridad. Lo siguiente no estaba planeado. La llamé solo para ver si contestaba. Lo hizo al tercer timbre. Su voz era cálida, familiar, como si no pasara nada. «Hola, cariño», dijo, justo después de salir del restaurante un minuto. «Hay mucho ruido ahí dentro». Podía oír música de fondo. Risas, una voz de hombre, baja y apagada. Definitivamente no eran sus primos. «Ah, sí», pregunté, «¿a qué sitio fuiste?» Hubo una pausa un poco larga. Este nuevo top es lo máximo. No lo notarías. Está un poco escondido. Genial. Quizás podamos probarlo alguna vez. Otra pausa. Sí, claro. Te dejo que vuelvas con ellos, dije, y colgué. Me quedé allí, con las manos ligeramente temblorosas y la respiración entrecortada. No sentía rabia. Todavía no. Solo una especie de profundo vacío de reconocimiento. Como cuando te das cuenta de que llevas meses conteniendo la respiración. Cuando volví a la mesa, todos estaban callados, esperando. Mintió.
Dije, no está contigo. Está con otra persona. Nadie dijo nada. Nadie tenía por qué hacerlo. Sus caras lo decían todo. Les puse la llamada. Solo esa última parte para confirmar lo que ya sabíamos. Ella se tapó la boca. James cerró los ojos. Theo maldijo por lo bajo. Ella extendió la mano y me tocó el brazo. Lo siento. Asentí, forzando una sonrisa. No es tu culpa. No necesité otro bocado. Empaqué la comida, dejé una generosa propina y caminé a casa. Y cuando llegué, horas antes que ella, me senté en el borde de la cama y escuché la grabación de nuevo. No la llamada, la cena, las voces de sus primos, completamente inconscientes, desenredando su coartada hilo a hilo. Era extraño escuchar a la gente decirte cosas que ya temías, pero en sus voces se volvió real, sólido, innegable. No lloré, no grité, simplemente me senté allí. La grabación seguía sonando de fondo y me di cuenta de algo que no me había permitido admitir hasta esa noche. El amor no muere en una gran explosión. Se erosiona. Pequeñas mentiras, llamadas sin respuesta, silencios que se alargan demasiado. Simplemente no había visto lo bajo que nos habíamos hundido. Pero estaba a punto de verlo porque lo que sucedió después fue algo que nunca vi venir. Entró justo después de la medianoche. Tarareando. Eso fue lo primero que me impactó. El zumbido ligero, desafinado, inocente, como si acabara de salir con amigos. Como si no llevara una bomba de relojería en su teléfono, en su bolso, en sus mentiras. Estaba en el sofá, con la tele encendida, pero en silencio. La sala de estar iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara de pie. Se sobresaltó un poco cuando me vio. Oh, hola. ¿Sigues despierta? Sonaba casual, un poco sorprendida. No culpable. Todavía no. Sí, dije. Cené tarde. ¿Con quién? Dejé eso pendiente por un segundo. Tus primos. Ahí estaba. El estremecimiento. Fue pequeño. Solo un tic de los labios. La forma en que sus ojos se desviaron al suelo y volvieron. Pero lo vi. Esa recalibración de medio segundo. Oh, dijo lentamente. Debí haber entendido mal. Pensé que estaban haciendo algo más esta noche. No lo estaban. Abrió la boca como si fuera a agregar algo, luego la volvió a cerrar. La pausa entre nosotros fue densa. El tipo de silencio que zumba con preguntas que ninguno de los dos quiere hacer en voz alta. ¿Tienes hambre? Ofreció. Traje sobras. Negué con la cabeza. ¿A dónde fuiste? Te lo dije. El sitio de esa tapa. No, no fuiste. Mi voz era tranquila, distante. Acabas de decir que no me daría cuenta. Ese fue el momento en que su rostro cambió. Sutil, pero había vivido con esta mujer durante casi una década. Conocía cada versión de su sonrisa, cada tipo de silencio. Y el que usaba ahora, era el tipo que usas cuando haces ejercicio, que vida se adapta mejor al momento. Me puse de pie. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua para mantener las manos ocupadas. Mi corazón no latía aceleradamente. Eso me sorprendió. Creo que una parte de mí ya lo había lamentado. En silencio, hecha pedazos. Alina, dije finalmente. Solo dime la verdad. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ahora la defensiva. ¿Qué verdad? ¿Dónde estabas esta noche? Te lo dije. No, la interrumpí con suavidad. ¿Dónde estabas realmente? Respiró hondo. Cruzó los brazos. ¿Por qué me interrogas? ¿Qué te pasa últimamente? Primero la distancia. Ahora esto. Es como si buscaras una razón para empezar una pelea. Respiré hondo. Le estaba dando la vuelta, cambiando el guión como siempre hacía cuando la acorralaban. Dejé el agua y me apoyé en la barra. No buscaba nada, dije. Simplemente estaba en el restaurante equivocado, en el momento equivocado, con la gente equivocada. No respondió. Tengo toda la cena grabada. Añadí cada palabra que dijo tu prima. Cada momento en que no estabas allí. Su rostro se desvaneció. Atrás quedó la sonrisa casual. Atrás quedó la inocencia coqueta. Solo quietud ahora. El sonido de engranajes rechinando detrás de sus ojos. ¿Me estás espiando ahora? Susurró, no enfadada, herida como si yo fuera la que se había pasado de la raya. No hagas eso, dije. No lo tuerzas. Se dio la vuelta, entró a la cocina y empezó a desempacar la comida para llevar. Lentamente, metódicamente, como fingiendo que no pasaba nada, aún podía arreglarlo. Solo estábamos tomando algo, dijo finalmente. Unos viejos amigos de la universidad estaban en la ciudad.
No pensé que fuera para tanto. Me dijiste que estabas con tus primos. Se encogió de hombros. Fue a última hora. No quería explicarlo todo. No pensé que te importaría. La miré fijamente, estudiando sus manos mientras doblaban la bolsa de comida para llevar. La cuestión es que podría haberla creído si no hubiera visto la segunda notificación esa misma noche, cuando revisé su teléfono mientras se duchaba. Sí, lo sé. Había un mensaje de alguien llamado Jordan. No era un primo, ni un amigo, solo a la misma hora la semana que viene. No puedo dejar de pensar en esta noche. Eso fue 5 minutos después de terminar nuestra llamada. Y eso fue lo que lo decidió. Ese pequeño mensaje, la hora, la familiaridad. Jordan no era una aventura. Era recurrente. ¿Pensabas que no me importaría? Repetí lo de que me habían mentido. No respondió. Entré en la habitación, abrí el cajón y regresé con el pequeño diario negro que sabía que ella nunca esperó que encontrara. Escondido bajo recibos viejos y tarjetas de cumpleaños. Lo tiré suavemente sobre la encimera entre nosotros. Sus ojos se clavaron en él como si fuera una bomba. Escribiste sobre él, dije en voz baja. Cada página lo leí hace 2 semanas. Silencio. Sus manos temblaron. El recipiente de empanadas se inclinó ligeramente en su agarre. No estaba gritando. No estaba acusando. Solo me quedé allí sosteniendo la verdad entre nosotros como algo frágil, quebradizo. Te habría perdonado una noche, dije. Incluso demasiado, pero no esto. No las mentiras. No los meses de fingir mientras me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. Su voz se quebró. No quise lastimarte. Asentí una vez, pero lo hiciste. Estaba sola. Yo también. Soltó la comida, dio un paso atrás. El diario seguía en la encimera entre nosotros, abierto ahora, una página abierta de par en par. No volví a mirar las palabras. No lo necesitaba. Me lo sabía de memoria. Él me hace sentir visto, escuchado. No como si fuera solo ruido de fondo de mi propia casa. Solía ser el hombre que la hacía sentir todas esas cosas. Solía ser el fuego en su pecho. Ahora era solo un mueble. Lloró de verdad. Tal vez. No estoy seguro. Pero no la busqué porque en ese momento me di cuenta de que ya no la lloraba. Estaba llorando la versión de mí que solía creerla sin cuestionarla. La versión de mí que pensaba que el amor era suficiente. Y ese hombre se había ido. No me fui esa noche. No porque no pudiera, sino porque necesitaba que ella lo viera. El desmantelamiento lento y silencioso de la vida en la que había estado acostada. Dormí en el sofá. No por despecho. Simplemente no quería su aroma cerca de mí. Ese champú de lavanda que solía robar de mi lado de la ducha. No podía olerlo sin sentir náuseas. Intentó hablar a la mañana siguiente. No lo hice, no porque la odiara, sino porque ya no podía confiar en el sonido de su voz. Revoloteaba cerca de la isla de la cocina, sosteniendo su café como si fuera lo único que la anclaba a este mundo. No quise que llegara tan lejos, dijo. Solo asentí porque había llegado tan lejos, y nada de lo que dijera ahora podría revertirlo. Fui a trabajar. Respondí correos electrónicos. Almorcé con un cliente. Sonreí cuando era apropiado, asentí cuando era necesario, pero cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un peso presionando mi columna vertebral. Sus mensajes llegaban en oleadas. ¿Podemos hablar, por favor? Ni siquiera sabes toda la historia, pero yo sí. Porque esa noche después de cenar con sus primos, después de que se fuera a la cama, llorando, se acurrucó lejos de mí como si fuera un intruso en su propia casa. Había hecho algo que no había querido hacer. Revisé el diario nuevamente, no en busca de un castigo, sino de respuestas. Las entradas se remontaban a 8 meses atrás. 8 meses de desentrañar lenta e intencionalmente, de cuestionarme, de enumerar todo lo que no era. Todo lo que él era. Ella escribió metáforas como si esta fuera su pequeña novela secreta. Jordan es como la lluvia después de la sequía. Cuando me toca, olvido el frío de mi matrimonio. Él dice, todavía tengo una voz. Eso dolió más porque pensé que siempre había escuchado. Solía pausar películas solo para escuchar sus pensamientos. Solía cancelar planes solo para abrazarla cuando su ansiedad se intensificaba. Pensé que eso contaba, pero tal vez dejé de verla cuando la vida se volvió ruidosa. Aún así, eso no excusaba el silencio que me dio a cambio. Ella no solo me engañó, lo narró, lo romantizó, me hizo sentir como si yo fuera villano en una historia que escribió sin preguntarme si siquiera quería ser un personaje. Esperé 3 días antes de decir algo, no para castigarla. Solo estaba averiguando cómo irme con mi dignidad intacta porque me di cuenta de algo.
Ella pensó que tenía las cartas, que yo rogaría, que yo perseguiría, que mi silencio significaba debilidad. Pero silencio, silencio es donde hombres como yo afilan la cuchilla. Ese viernes por la noche llegué a casa con una bolsa de la oficina del abogado. Me senté frente a ella en el sofá. Sin preámbulos. Quiero una separación, dije, y quería empezar ahora. Parpadeó. Espera, ¿qué? Ya he presentado la solicitud. Estos son los papeles. Su cara se puso blanca. Ni siquiera vas a intentarlo. Ya lo intentaste, dije. Intentaste con alguien más repetidamente. Ella extendió la mano. Me estremecí. Eso era nuevo. Nunca me había estremecido ante ella. Pero algo en mí simplemente estaba hecho. Cometí un error. Ella susurró. Escribiste sobre ello como si fuera poesía. Las lágrimas brotaron de nuevo. Pero esta vez no me dejé arrastrar. Dijiste que te hacía sentir como ruido de fondo. Dije en voz baja. Me hiciste sentir desechable. Ella negó con la cabeza. Eso no es verdad. Entonces, ¿por qué valía la pena el riesgo? Ella no pudo responder a eso. Y eso fue suficiente. Le dije que podía quedarse con el apartamento por ahora. Me mudaría a un alquiler amueblado hasta que resolviéramos la logística. Sin gritos, sin drama, solo un desapego limpio y silencioso. Me vio empacar mi maleta. No dijo mucho. Solo se quedó parada en la puerta como un fantasma de la mujer que solía conocer. Antes de irme, le dije una última cosa. Deberías saberlo. La esposa de Jordan también recibió el diario. Se quedó sin aliento. ¿Lo enviaste? No, lo dejaste desbloqueado en la nube. La verdad era que no había planeado decírselo, pero quería que entendiera el peso de lo que había escrito. Que no era solo tinta en papel o píxeles en una pantalla. Era metralla. Tenía nombres adjuntos. Material colateral. No quería explotar esto, añadí. Quería alejarme en silencio, pero pensé que su esposa merecía la misma oportunidad que yo de decidir con qué verdad podía vivir. Sus rodillas se doblaron un poco y se sentó en el borde de la cama susurrando. Dios mío. No dije nada más. Dejé la llave en la encimera. Una última mirada a la manta que solíamos compartir. La foto de nuestro viaje por carretera a Big Sur. La vela que nunca dejaba consumir más allá de la mitad. Todo suyo ahora. Salía el frío de octubre. El bolso al hombro. El teléfono vibrando en mi bolsillo. No lo revisé. Probablemente ella. Tal vez él. Ya no importaba porque al final no se trataba de atraparla. Ni siquiera se trataba de venganza. Se trataba de despertar y darme cuenta de que nunca fui yo quien desapareció de nuestro matrimonio. Ella existió mucho antes de esa cena. Mucho antes de la mentira. Mucho antes de que le diera la vuelta al teléfono y